Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast número 6. Es un placer seguir otra semana más brindando información muy valiosa para todos los que desde su casa nos siguen todas las semanas. Esta semana traemos un tema que creo que nos puede ayudar a muchos para conciliar el estado físico con el mental. Vamos a hablar de yoga. Hoy tenemos a una instructora de yoga la que nos va a explicar cómo aunar mente y físico a través de la meditación y el autoconocimiento. Creo que puede ser muy interesante para esa gente que esté en duda de si quiere o no quiere practicar yoga, o la ha visto y no sabe lo que es, y ella nos va a explicar e implicar los métodos que tienen para que nuestra mente y nuestro físico lleguen a un punto de concordancia en plenitud. De esta manera lo que quiero decir es que podemos aprender cómo el yoga nos ayuda tanto física como mentalmente. Y a las manos de Julia, que es una experta instructora de yoga, a la que tiene mucha experiencia, durante muchos años ha estado realizando retiros espirituales, retiros detox, que es de lo que nos va a hablar hoy también un poquito, y nos va a compartir cómo practicar yoga de una manera efectiva. Así que, como digo siempre, si crees que te va a gustar, quédate, y si no, quédate porque te gustará. Empezamos. Hola, hoy tenemos con nosotros a nuestra invitada, como ya he presentado antes, y tenemos a una invitada que viene del mundo espiritual, que viene de tocar un mundo que es hoy en día está en auge, como es el yoga. Ella tiene una especie de proyecto con un retiro espiritual de yoga detox, que es detoxificar el cuerpo a través del yoga. Entonces vamos a darle presentación a Julia. Hola, muy buenas, Julia. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo lleva el proyecto nuevo este? Te veo bastante ilusionada con el proyecto. Sí, la verdad es que hemos estado trabajando mucho en él, explorándolo, experimentándolo también en mí misma, en el equipo, y ahora lo lanzamos a nivel nacional para poder compartirlo, bueno, pues con todas las personas que quieran sumarse a experimentar, porque al final es de lo que se trata. Me gustaría saber, para empezar, ¿qué es el yoga para ti? ¡Wow! Vaya pregunta. El yoga para mí, la verdad es que lo ha sido todo. Ha sido un gran cambio. Desde que el yoga entró en mi vida, creo que supuso un cambio radical y a día de hoy para mí es un estilo de vida. Más allá de lo que practique en la esterilla, es una forma de vivir, una forma de entender la vida, una forma de relacionarme conmigo misma y desde ahí con el resto del mundo. Ujú. He estado un poco informándome sobre ti, sobre tu proyecto, sobre tu vida, y según he leído, se me hace interesante de cómo llegaste a involucrarte con el yoga. Llegaste de una manera, de una historia un poco de superación, y sí quisiera que nos contaras porque mucha gente se puede sentir identificada con tu historia y le puede servir de mucha ayuda a la hora de tomarte como referencia en un problema como el que tú tuviste. Sí, pues mira, yo la verdad es que llevo practicando como practicante de yoga muchísimos años, cerca de 18 años, pero fue en un momento de mi vida bastante difícil donde tuve una crisis. Ujú. Bueno, tuve un proceso eh, de de salud mental, algo que además ahora está muy extendido, por Bastante. desgracia. A mí me diagnosticaron un trastorno de la conducta alimentaria con un cuadro de depresión, ansiedad, incluso llegué a tener, bueno, tenía pensamientos suicidas y en ese momento, por supuesto, me puse en manos de profesionales para poder tratarlo, pero el yoga me acompañó durante los 2 años de tratamiento y convirtiéndose en un pilar fundamental en mi proceso de recuperación. Entonces fue ahí realmente cuando yo ya terminé todo ese proceso, cuando me di cuenta que algo que a mí me había ayudado tanto, no podía quedármelo para mí sola, que necesitaba compartirlo con el mundo, porque si a mí me había ayudado tanto, imagínate cuánto podía
ayudar también a otras personas que lo estuvieran necesitando. Y fue así como decidí dedicarme profesionalmente a algo que ya llevaba practicando de manera amateur durante ya ahí en esa época yo creo que casi 10 años. Eso te iba a preguntar, que antes de ser profesora o instructora de yoga, no sé cómo se dice, porque yo creo que es profesora de yoga, ¿no? Bueno, yo creo que depende un poco. Al final yo comparto, me gusta decir que me dedico a la enseñanza del yoga y comparto lo que he ido aprendiendo. Pero sí, dependiendo, pues se puede decir instructor, hay gente que llama maestro, profesor, en fin, da igual. ¿Qué características crees que debe tener un buen profesor de yoga? Bueno, pues yo creo que la primera y la más importante es la empatía, es la humildad, es ser capaz de ver a la persona que tienes enfrente como un igual a ti y sobre todo el seguir siendo y manteniendo el espíritu de estudiante, de aprendiz, entender que no eres maestro de nada, que a la vez que tú estás enseñando o compartiendo lo que tú sabes, esa persona que está frente a ti te está enseñando todo el rato. Y yo creo que esa es la principal característica. Luego, por supuesto, vamos a ser serios, es súper importante tener una buena formación, conocer bien la disciplina del yoga y sobre todo también tener como formaciones complementarias, entendiendo que, por ejemplo, si estás haciendo o enseñando yoga físico, estás trabajando con los cuerpos de otras personas. Entonces es importante tener una buena base de anatomía, entender, pues eso, cómo cuidar los cuerpos de esas personas que de alguna manera se están entregando y confiando en ti. El yoga, creo que hay mucha gente que solo conoce la palabra yoga. Sí. Pero creo que hay muchos más tipos de yoga. ¿Nos puedes explicar un poco cuántos tipos de yoga hay? Porque creo que hay mucha variedad por lo que he estado leyendo. Sí, bueno, ¿cuántos? Yo creo que ya no podría ni decírtelo ni enumerártelo. Hasta hace pocas décadas se hablaba de yoga. Y punto. El yoga, vamos a contextualizar que el yoga en realidad es una disciplina milenaria que viene de la India, de la antigua tradición india, y durante más de 2000 años, o sea, esto se ha practicado y se ha ido transmitiendo por transmisión oral, ¿vale? De maestro a estudiante y así. ¿Qué pasa? Que cuando se ha occidentalizado, que fue a finales del siglo pasado, que llegó a Occidente, bueno, pues lo que pasa aquí, ¿no? Un poco, pues se han inventado miles de estilos. Si tuviéramos que agruparlos como los principales, ¿no? Ya entendiendo el yoga desde el punto de vista occidental, yo hablaría de el estilo más tradicional, que sería el Hatha Yoga. Te hablo de yoga físico, el Hatha Yoga, que es como un estilo más pausado, más estático, en el que se practican posturas y te quedas ahí en ella. Luego hay estilos más dinámicos, que son como más en movimiento, que son los vinyasas, y dentro de los vinyasas hay diferentes escuelas que han desarrollado secuencias específicas, como Ashtanga, Bikram Yoga, que se practica a 40 grados y con, no sé si era... Un poco extremo, ¿no? Sí, con un nivel de humedad, es casi como una sauna. Luego hay otros estilos también mucho más pausados que son prácticamente reposar en la postura con muy poca actividad muscular, como el Yin Yoga, que tiene también... Bueno, creo que hay tantos estilos ahora mismo como para que cualquier persona pueda encontrar el suyo. El que más le convenga, Sí. ¿no? Has dicho que el yoga cuando entró un poco más en la zona occidental, en la zona europea, en las zonas más que proviene de las zonas de Asia y eso. ¿Tú crees que al venir hacia aquí esas técnicas de autorrealización como el yoga, el tai chi, el zen, crees que han cambiado realmente su esencia o siguen teniendo la esencia de sus países de origen? Bueno, esto la verdad es que es algo que yo también me cuestiono. No te voy a mentir que hace unos años yo tenía como un dilema, una dicotomía interna y decía, joder, es que el yoga real, el yoga de la India, con esto de que cada vez se esté haciendo más popular en Occidente, como que se está perdiendo la esencia.
Y sí que es verdad, ¿no?, que mucha gente llega al yoga pues por un tema un poco más de, vamos a decir, de postureo, porque está de De moda, moda. tal, incluso porque, bueno, quiero ponerme más flexible, por un tema 100%, eh, vamos a decir, más superficial y menos espiritual. Ujú. Pero lo que ocurre es que una vez que llegan ahí y luego van descubriendo las diferentes capas que hay detrás, hay un gran porcentaje de la población que se queda y quiere seguir explorando. Y Ujú. quiere seguir explorando en eso que a lo mejor no se conoce tanto. Entonces, si nos remontamos a, no sé, hace 30 años, que prácticamente la gente que practicaba yoga tenía que hacerlo a escondidas, o incluso hace 50 años, que se consideraba, imagínate en España, ¿no?, en la época de Franco, eran considerados como una secta, tenían que hacerlo a escondidas, había libros que estaban prohibidos aquí en España. Sí, hoy precisamente viendo un poco una entrevista de supuestamente el promotor del yoga en España, un Ramiro tal Calle. Ramiro Valle, exactamente, sí ha estado hablando del tema de la transición en España y es verdad, me parece interesante porque eran considerados como una secta. Sí, Es que precisamente lo he estado viendo, un sí, tema que me ha llamado mucho la atención, cuando ahora es un tema que está totalmente en auge y todo el mundo, como tú has dicho, o por postureo, o por moda, o porque están los gimnasios y hay que hacer algo, o por cualquier tema de esto está. Y es verdad que la evolución que ha tenido durante el tiempo, durante los años, ha sido bastante grande. sí. Entonces, creo que hay que valorar que creo que cuando ha subido tanto, digamos, tanto auge, tanta moda, es porque realmente algo tendrá que beneficie a las personas. Y ahora, con esa pregunta te quería hacer, ¿en qué puntos físicos y mentales incide el yoga? Bueno, wow, es una pregunta compleja. No te digo difícil, sino compleja de contestar. A nivel, bueno, primero el yoga, su objetivo principal, aunque trabaje con el cuerpo, es cultivar la mente. Ujú. ¿Vale? El objetivo final del yoga es conseguir que nos liberemos de todas las limitaciones que en nuestra mente nos están impidiendo ser libres, ser felices. Y no ser libres de ataduras externas, sino ser libres de las propias ataduras que nuestra mente nos va creando. Y dentro de todo eso, bueno, pues se empezó a incluir el cuerpo como, bueno, al final entendiendo que nosotros, nuestra mente rige nuestra vida, pero nuestro vehículo por el que nos movemos en esta vida, es el cuerpo. Y bueno, además en el yoga se entiende el cuerpo en diferentes dimensiones, incluyendo el cuerpo energético, ¿no? Toda la parte energética del cuerpo que habita en el cuerpo físico. Ujú. Entonces, claro, ahí hay una parte importante en la que el yoga incluye trabajar el cuerpo físico para poder tenerlo de manera adecuada, para desarrollarnos, bueno, para desarrollar nuestro día a día y también para que todos esos flujos energéticos puedan fluir de manera adecuada. Sí, y luego por el otro lado, bueno, lo que te comentaba, que se me había ido, Ujú. el tema principal es el desarrollo de la mente, entonces el objetivo principal es la meditación. Pero claro, yo no me puedo sentar a meditar, no me puedo poner a meditar si mi cuerpo, si no estoy bien en mi Si no está cuerpo, si preparado. no estoy bien en mi cuerpo, y ya no porque no vaya a soportar la postura, ya porque si estoy en un cuerpo con determinados bloqueos o tal, mi mente va a estar ahí, mi mente va a estar en eso. Se centra si tienes un problema externo físico, ¿no? Se centra Sí, en ese y no te deja. Yo es que como no he probado nunca el yoga, no lo sé, por eso te sí. pregunto. Pero si, según me estás diciendo, pues si tu cuerpo no está en concordancia con tu mente, no vas a llegar nunca a llegar a un punto claro, ¿no? Exacto, y al contrario. O sea, en realidad es que en el yoga se entiende cuerpo, mente y espíritu, o bueno, cada uno que lo llame como quiera. Yo he leído lo del triángulo Exacto. Explícanos lo del triángulo, vamos al triángulo. Bueno, pues el triángulo al final es como eso, es justo lo que te decía. El yoga entiende cuerpo, mente y espíritu como algo que está unido, que no se puede separar. A lo largo de los años, en Occidente, la medicina lo ha tratado de manera separada. Ujú. Ahora, hoy en día, cada vez más, además incluso la ciencia lo está recogiendo, se está dando cuenta de que no se puede separar, que cuerpo y mente están conectados y también nuestra parte espiritual. Hay una,
Hay una neuropsiquiatra súper conocida ahora, que es Marian Rojas Estapé, que habla mucho de todo esto. Ella es muy conocida, tiene un montón de charlas y conferencias en YouTube y todo esto, y habla mucho de eso, ¿no? Ella trata sobre todo, se encarga de los procesos de la mente, ¿no? Porque ella es neuropsiquiatra, y habla de cómo cuando nuestra mente está mal, está influyendo en procesos fisiológicos como la liberación de la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, y y todo lo que produce esa hormona en nuestro cuerpo físico. Inflamación, problemas digestivos, problemas, bueno, de todo tipo. Y al contrario, si yo estoy mal en mi cuerpo, si estoy sufriendo dolor, por lo que sea, evidentemente va a ser mucho más difícil que pueda tener un estado mental en paz y tranquilo. Ujú. Hay el yoga considerado como técnica de autorrealización, según he estado leyendo. No está solo. He visto que hay varias como el Zen y el Tai Chi. ¿En qué se diferencia el yoga del Zen y del Tai Chi? Bueno, en realidad son disciplinas diferentes, ¿vale? Tienen diferentes raíces, tienen diferentes orígenes. El Zen y el Tai Chi vienen de la Asia Oriental, ¿vale? Exactamente, no me quiero pillar las manos, pero bueno, creo que es China, Japón y toda esa zona. Y el yoga se germinó en la India. Al final, bueno, pues son metodologías diferentes, pero que curiosamente yo que un poquito, ¿no? Las he explorado, también, ¿no? He mostrado interés por ellas, tienen tantas cosas en común que al final, aunque se le pongan diferentes nombres, Sigue siendo lo viene mismo, a ser ¿no? lo mismo, Puede ser lo mismo. ¿vale? Es como en el yoga se habla de Ida y Pingala, de los nadis como canales energéticos. En el Zen se habla del chi, de la energía, el Tai Chi. Sí, Tai sí, Chi, sí. Chi es Sí. una energía, ¿vale? Entonces, al final es prácticamente lo mismo con metodologías similares pero diferentes, ¿vale? En el yoga pues se han creado determinadas posturas y demás, en Tai Chi son otros movimientos diferentes, pero al final es el mismo objetivo. Y la filosofía que hay detrás es práctica, o sea, si realmente te pones a leerla, es prácticamente misma. la misma. Tienen tantas cosas en común también con el budismo. Ujú. Son sabiduría que realmente tienen mucho en común. Creo que todo lo oriental, creo que la antigua sabiduría oriental, independientemente, ya te digo, de cuáles sean, Ujú. han sido ciencias o disciplinas que se han enfocado mucho en el desarrollo de la mente. Cosa que, por ejemplo, aquí en Occidente a lo mejor, pues como que se ha dejado un poquito más de lado. Ujú. Ahora, viendo un poco que me has comentado antes, que hemos hablado que pues, yoga, meditación, hay mucha gente que yo veo que dice, yo hago técnicas de meditación. ¿Qué tiene que ver? La pregunta es, ¿la meditación es una cosa y el yoga otra? ¿O el yoga acoge a la meditación para poder llegar a su fin? Bien, lo has clavado. O sea, es tal cual. La meditación sería una parte del yoga. Lo que pasa es que, como te decía, ¿no? Bueno, vivimos en sociedades occidentales donde no lo vamos a negar, el culto al cuerpo lo mueve todo, lo mueve mucho. Todo. Y entonces como que la parte que más se ha extendido del yoga en Occidente ha sido la parte física. Mira, para que yo te voy a poner en contexto muy rápidamente y lo vas a entender súper fácil. Dentro del yoga hubo un señor que se llamaba Patanjali que describió el camino del yoga en 8 pasos, ¿vale? Dentro de esos 8 pasos no es que vaya primero uno y luego el otro, pueden darse, ¿no? En órdenes diferentes, pero uno era, bueno, los 2 primeros son los yamas y niyamas, que es como códigos de conducta, ¿vale? Para con uno mismo y para con el resto de seres humanos. Esos serían los yamas y niyamas. El segundo sería el pranayama, que es la respiración. En yoga se entiende que la respiración es lo más importante que hay. Puedes hacer cualquier cosa, o sea, puedes estar haciendo cualquier postura de yoga, meditar, pero si no tienes la capacidad de ser consciente, de gestionar, de regular tu respiración, no estás haciendo yoga. No haces nada, ¿no? El cuarto sería la parte de asana, que es el yoga físico, la parte postural, todo lo relativo al cuerpo. Luego vendrían
dhyana y dharana, que son concentración y atención, que ahí es donde estaríamos trabajando ya la meditación para llegar al, me falta, pratyahara, que es la conciencia corporal, la capacidad de poder, tener una percepción del cuerpo diferente. Y luego ya por último tendríamos samadhi, que sería el estado de iluminación, que es lo que se busca en la meditación. Con todo esto que te digo, que al final la parte física es solo una parte, igual que la meditación es solo una parte. Dentro del yoga, el objetivo final va a ser el samadhi, la iluminación, entendiendo la iluminación como eso que te contaba al principio, que es la posibilidad o la capacidad de ser libre de las ataduras de nuestra mente, tener la capacidad de que pase algo, de que pase lo que pase afuera, tú puedas seguir en paz. Contigo mismo, ¿no? Sí. El yoga, aparte de su práctica, me gustaría saber si aparte de la práctica, para que sea más efectivo, para llegar a esa paz interior contigo mismo, ¿tendría algunos métodos complementarios como la alimentación o algún otro aspecto más que haga que el hacer yoga sea más efectivo y se vea más visible en ti mismo y en tu cuerpo? Claro, como te decía al principio, que cuando me preguntabas qué es el yoga para ti, y yo te decía, para mí es un estilo de vida. Al final, cuando vas practicando y vas tomando conciencia, sobre todo vas adquiriendo una mayor conciencia de tu cuerpo, de lo que ocurre en tu cuerpo. De esta manera tú ya vas a ser mucho más consciente de cómo te sienta todo lo que haces, lo que comes, lo que bebes, lo que no bebes, cuánto duermes. Y de manera natural vas a ir eligiendo eso que te hace bien, porque eres más consciente, te das más cuenta. Si tú te das cuenta que algo no te está sentando bien, no lo vas a elegir, evidentemente. Y de hecho también dentro del mundo del yoga se desarrolló un tipo de, no es yoga exactamente, pero sería la Ayurveda, que ahí sí que se desarrollan tipos de alimentación específicos que además van variando según el tipo de dosha, que se llama, ¿no? O el tipo de 3 tipos de cuerpos diferentes que hay. El yoga siempre, se ha escuchado casi la mayoría de los años que se ha escuchado, se ha encontrado enmarcado más en un en un cuadro más espiritual, ¿vale? ¿Crees que en la actualidad ha cogido algún otro aspecto de otro cuadro, por ejemplo, físico, deporte, ya no solo espiritual? ¿Crees que ha avanzado en ese aspecto o sigue enmarcado en el cuadro de técnica espiritual? Creo que ahora está ahí como en un, ¿cómo te diría yo? Está justo como en la mitad, ¿vale? O sea, sí que es verdad que hay una parte muy importante de la que tienen gran parte de la responsabilidad las redes sociales, no lo vamos a negar, y bueno, y toda la imagen, ¿no? del yoga, en la que se ven siempre, pues cuerpos estupendos la mayoría de las veces, y ahí entra mucho la parte física, pero creo que sí que todavía sigue habiendo escuelas, sigue habiendo centros, sigue habiendo profesores que mantienen la esencia del yoga más allá de lo físico. De todas formas, como te decía antes, a mí al principio me daba como mucha pena, ¿no? Eso de decir, joder, se está perdiendo la esencia del yoga, se está llevando solamente a lo físico, pero luego por otro lado me di cuenta y dije, bueno, si por lo físico antes, o sea, si antes eran, cuando era la época secta y tal, eran 4 o 5 los que estaban y ahora son 300 y de esos 300, pues un 50% pasan a la parte espiritual, joder, pues ya son un montón más que los que habían antes. Y siendo una disciplina que da tantos beneficios, pues bueno, que haya tanta gente que se pueda estar beneficiando de ello, a mí me parece maravilloso. Sí, pero se benefician, sí. A ver, yo creo que se benefician. Se benefician, si no saben practicarlo 100%, creo que es como las clases de gimnasio multitudinarias de yoga. Sí. Yo eso lo veo, para mí, que no vale para nada, ¿vale? Para que las 4 personas que van, que estiren allí el brazo, la pierna, el culo o el cuello, y ya está. ¿Por qué? Porque para mí eso no es yoga. Por lo que yo veo, por lo que he leído. Creo que el yoga
es una técnica que es de relajación, de encontrarte contigo mismo, son más tipo espiritual, pero que ahora se está unando con el físico. Pero sí es verdad que esas clases que yo veo, esos temas en esos marcos estrictamente físicos, porque ponte para allá, ponte para acá, lo veo que no está dentro del marco en el que tiene que trabajar el yoga y que no es efectivo. No está haciendo yoga, está haciendo estiramiento. Claro. Bajo mi punto de vista. Exacto. No sé si tú lo verás igual que yo. Yo lo veo igual que tú, y de hecho si a mí, bueno, y alguna vez me lo han ofrecido, ¿no? Dar clases en un gimnasio, no lo haría porque creo que no tengo el contexto para poder transmitir lo que yo quiero transmitir, pero creo que es una ventana o una puerta para que parte de la gente que está practicando ahí, que de repente se enganche, diga, yo quiero saber más de esto. Y entonces de ahí, del yoga del gimnasio, un día diga, pues me voy a apuntar ahora a las clases de yoga y me voy a una escuela de yoga donde sí, y ya van, me parece como una puerta de entrada en la que por supuesto no van a entrar toda la gente que esté en esa clase multitudinaria, pero a lo mejor una parte sí. Y esa parte que entre, pues seguramente van a sumar más personas que las que estaban sumando antes. Sí, esa es la parte positiva. Puede ser, como tú dices, una ventana hacia lo que realmente es yoga. Sí. Porque mi opinión es que no es hacer yoga, que es llegar y estirar. Sí, para sí. mí. Ahora, quiero que me hables un poco del tema de tu proyecto. Quiero que me hables del tema de la depuración a través del yoga. Sí. De tu proyecto Yoga Detox. Háblame un poco en qué consiste y qué método usas para eso. Mira, pues para mí es uno de los proyectos, de los programas, de los proyectos más que más ilusión me hace haber desarrollado justo por mi background, por mi histórico, ¿no? Porque claro, yo vengo, como te decía al principio, de un histórico de un trastorno de la conducta alimentaria. Justo este tipo de procesos de detox, dietas, tal, son procesos que en muchas ocasiones pueden vincularse o pueden ser un inicio o un indicio de que haya detrás un determinado o incluso llegar a poder desarrollar trastornos de la conducta. ¿Por qué desarrollé esto? Justo basándome en todo mi proceso de recuperación, en todo lo que fui observando en mí y en mis compañeras, ¿no? Porque yo estuve en un centro bueno, he tenido la oportunidad de acompañar además a muchas mujeres. Digo mujeres porque la verdad es que en estos entornos sí, hay poco muchas más más femenino, mujeres ¿no? que hombres, sí. Hay hombres también, ¿vale? Bueno, pues fui descubriendo, ¿no? Fui descubriendo cuáles son las realmente, no sé si decir las claves, pero todos esos puntos importantes que nos llevan a necesitar cambiarnos. Porque al final, cuando queremos detoxificarnos, lo que estamos queriendo es como, bueno, pues eso, limpiarnos de algo. Entonces, es como limpiarnos de qué. Entonces, bueno, en el yoga, por un lado, sí que nos ofrecen técnicas específicas para limpiar el cuerpo, técnicas que son purificadoras. Además, justo también a través de la práctica física podemos hacer secuencias que están destinadas específicamente para eso. También con un proceso de alimentación específico que no sea una dieta, porque al final una dieta no te hace libre. No. Recuerda que lo que hablábamos no es de ser libre. Una dieta no te hace libre. En el momento en el que la dieta no está... Pero es que yo creo que el problema de la dieta es que te puede volver así, por ejemplo, una persona como tú, que viene de un trastorno alimenticio. Creo que una mala relación con la comida podría volver a generarte problemas anteriores si tú ya te pones una dieta para hacer eso. Exacto, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, con un detox al uso, ¿vale? De los que la gente hace, que al final, ¿qué es? Sí. Pues venga, estoy una semana zumos, a no sé qué, cosas súper estrictas y que a lo mejor si en ese momento tienen la voluntad y la capacidad, no sé, la energía, la motivación de poder hacerlo, lo concluyen con éxito, pero luego cuando terminan, ¿qué? Vuelven otra vez a la vida anterior, a tal. Entonces, yo lo que he intentado desarrollar en mi programa, ha sido hacerlo desde otro lado. Encontrar primero
a nivel interior desde dónde te está viniendo ese deseo o esa necesidad de hacer el proceso. Si hay una culpa, porque muchas veces, y no es casual, que la mayoría de las dietas y de los procesos detox y tal se empiecen después de vacaciones, después de Navidades, Sí, después de Semana cuando... Santa, ahí hay una culpa. Entonces, bueno, ¿desde dónde está viniendo? Desde también ver qué quieres cambiar. Si lo que estás queriendo es hacer realmente dar un paso hacia una mejor versión de ti, o si eso están haciendo desde un rechazo a la versión de ti que ya eres, que no es lo mismo. Ujú. Entonces, ir explorando todas esas cosas para ir como desmontando capitas a la vez que de manera muy pautada, ¿vale? Y muy acompañada, porque ya te digo que es un programa en el que sí que hay un acompañamiento muy, muy guiado, vamos introduciendo pequeños hábitos, pero de poquito a poquito. Ujú. No como cuando alguien quiere, de repente, como alguien que no ha ido nunca al gimnasio, se apunta al Lo gimnasio quiero hacer 5 todo de días a la golpe. semana, lo quiere hacer todo de golpe, o alguien que está habituado a comer fritos todos los días, dulces, helados, no sé qué, de repente solamente come lechuga y pechuga de pavo. Pues ¿cuánto le va a durar eso? No es sostenible en el tiempo. No. Entonces, como vamos con pequeños cambios, vamos a introducir a lo mejor cambios tan sencillos como que lo primero o sea, que la primera ingesta que tengas en el día sea un vaso de agua. Y después, fruta fresca. Ya está. Eso ya es un gran cambio para personas que a lo mejor no desayunan o desayunan bollería. Ujú. Y lo van a notar. Y eso, cuando ya está integrado, pasamos a otro cambio. Pero no querer cambiar de repente toda tu vida por una vida que no tiene nada que ver con lo tuyo, porque no va a ser sostenible. Y te va a llevar al fracaso. Y ese fracaso te va a llevar a la frustración y a no querer intentarlo. Y además a sentir que tú no puedes hacerlo. Entonces, Ujú. un poco el programa, un poco no, el programa está basado en llevar o sea, acompañar a la persona que lo disfrute en ese proceso, pero de una manera muy amigable, muy amable, muy amorosa consigo misma, no desde la culpa, no desde el castigo, no desde el tengo que hacer esto porque... No, desde incluso si hoy fallo, no pasa nada. Tengo mañana y tengo pasado para Ujú. seguir intentándolo. Vale. ¿Qué le dirías a esa gente que realmente está pensando o valora en ir a un retiro espiritual? Wow. Pues primero que se sientan dentro, si están preparados, y, y que no hace falta nada para estar preparado. Lo único que hace falta es tener las ganas de verse, de salir un poco de lo cotidiano, parar y mirarte. Pero yo tengo tengo la duda o tengo la de saber, ¿un retiro espiritual es más comunitario o se individualiza o solo estás todo el día meditando? No sé, cuéntame un poco porque sí es verdad que siempre se escucha un retiro espiritual. Eso es como vulgarmente, eran los cuatro perros flautas que se juntan ahí en ese y se van allí a fumar porros y a meditar. Bueno, Que pues lo he escuchado yo muchas veces, por eso quiero que un poco explique y que quite ese sí. estigma que tienen los retiros espirituales, como que son solo de gente zen, de gente, ¿sabes? Bueno, yo creo que primero, ahora mismo los retiros, Ujú, creo que son para todos los públicos. ujú. Yo llevo ya haciendo retiros, joder, ¿cuántos años? Desde 2017, estamos en 2023, llevo 6 años organizando y acompañando en retiros. Por mis retiros han pasado personas de todas las edades, de todos los tipos, o sea, de todos los, bueno, no sé, de todas las profesiones, nada, no hay un perfil Ujú. fijo, cualquier persona, hombres y mujeres, también te digo. em, Y me preguntabas al principio, ¿no? Que si era algo comunitario o algo personal. Sí, Bueno, pues, o algo individual. Es algo que sucede en comunidad, pero para crear un proceso a nivel individual. O sea, al final es algo que está sucediendo en grupo, pero que cada persona va a vivirlo de una manera diferente y que si esa persona verdaderamente lo está haciendo abierta, abierta de verdad, va a poder tener un proceso individual interior. ¿lo podríamos describir como una terapia de grupo?
Lo podríamos... A mí, bueno, la palabra terapia me parece un poco, por respeto, no la Sí, utilicé, pero bueno, pero sí, es algo asimilado terapéutico, a totalmente. la terapia de grupo que van mucha gente, se junta, yo tengo este problema, tiene el otro, y lo que hace es contar o hacer una cosa para luego sí mismo. Sí, porque al final es que todos somos lo mismo. Ujú. Lo que te está pasando a ti probablemente es muy parecido a lo que me esté pasando a mí, o a lo mejor es totalmente diferente, pero simplemente al verte a ti, yo estoy pudiendo ver cosas que están Sí. pasando en mí. Ujú. Entonces el grupo, cada miembro del grupo interactúa, o sea, o actúa de una manera que aporta algo a nivel individual a los otros. Por supuesto, no es simplemente que estemos ahí y ya está, ¿no? Como decías, ¿no? Estás ahí mirando, contemplando la vida y fumando por... Bueno, para empezar, por ejemplo, en mis retiros está totalmente prohibido cualquier El sustancia, consumo de drogas. ni siquiera el alcohol, porque al final el alcohol es una manera de Sí. evadirnos de nosotros mismos. Entonces, si venimos a mirarnos, tenemos que eliminar, ¿no? Sí. Se trata de crear un contexto lo más perfecto posible para que puedas mirar sin todas esas cosas que están normalmente entre medias, ¿no? Y que nos nubla la capacidad de poder vernos. Y luego, por supuesto, no simplemente estamos ahí. Por lo menos yo te puedo hablar de los míos y de los que he ido, ¿no? De otras personas, o sea, yo como Sí, como participante, como asistente. En los retiros generalmente hay un programa de actividades en los que hay una intención, ¿no? De ir a algún sitio, o sea, de descubrir algo, ¿no? Pues ya sea de, bueno, pues vamos a calmar la mente o a lo que sea, y hay una serie de actividades que están cuidadosamente elaboradas y diseñadas para que tú puedas llegar a ese propósito. Y también te digo, cada persona es diferente. Es un O sea, mundo, el claro. mismo retiro, Cada persona es un si mundo. vamos tú y yo al mismo retiro, tú vas a vivir un proceso y una experiencia probablemente completamente diferente a la mía, Ujú. porque va a depender del momento de vida que tú estés viviendo y de tu historia de vida Claro, que traigas contigo. entiendo que cada uno tiene tiene sus problemas y llegan a un retiro y cada uno llega en un punto diferente. Exacto. También sería interesante que a lo mejor ese retiro lo que hace es olvidar todo lo que tiene todo el mundo, ¿no? Y igualarlos todos en un marco en el que van a relajar, a meditar, a estar consigo mismo, a olvidarse del resto de los problemas de fuera. Tal cual. Yo siempre digo, cuando me pongo a elaborar el programa, ¿no? de cada Sí. retiro que hago, Ujú. y cuando me pongo a trabajar en un retiro, siempre mi deseo, mi intención, mi propósito principal es que cada uno encuentre en mi retiro lo que necesita en ese momento. Ujú. Lo que necesita cada una de esas personas, que probablemente sea diferente, pero esa es la Es principal, la principal. intención. Ahora, hoy en día, como bien sabes, está muy de moda el tema de salud mental, Hmm. ¿vale? Y creo que mucha gente, y lo he visto, creo que están tomando como alternativa el yoga. ¿Tú crees que realmente puede ser una alternativa a a los tratamientos terapéuticos de salud mental? Mira, justo además al principio, cuando te contaba un poco sobre mi historia, Ujú. lo mencionaba. Yo no lo tomaría como una alternativa, o sea, sino como algo complementario. Al final, el tema de salud mental es un tema, creo que es un tema muy serio, es un tema muy importante, que por desgracia hasta hace poco no se le ha dado la importancia que verdaderamente tiene. Hay un lema, ¿no? que se usa mucho el Día Internacional, ¿no? de la Salud Mental, que es: si no hay salud mental, no hay salud. Em, y creo que la salud mental debe ser tratada por profesionales de la salud mental, que Ujú. para eso están. Y luego, por supuesto, y esto ya tanto para personas que tengan problemas de salud mental como para personas que no lo tengan, hay determinadas, no vamos a decir terapias, porque además no Sí, se no, puede no considerar están terapia, denominadas como sino terapia, ¿no? pseudoterapias, o bueno, prácticas alternativas o caminos diferentes que pueden complementar ese proceso, que pueden ayudar a que ese proceso sea más efectivo. Pero
siempre que haya un problema de salud mental, yo recomendaría, bueno, encarecidamente, que se acuda a profesionales de la salud Sí, mental, que para eso están pero para bueno, ayudarnos. pero lo podemos usar como un tratamiento alternativo, Complementario. complementario. Yo Eso, diría complementario. complementario. A cualquier tipo de terapia le podríamos sumar Exacto. esa técnica de yoga y otras Sí, que pueden valer de... tanto a nivel de salud mental como a nivel de Ujú, salud física. Yo, por ejemplo, que tengo muchas clientas, alumnas ujú. de sesiones privadas, ¿no? De programas privados que hacemos, en los que hacemos mm, sesiones que complementan a lo mejor procesos de rehabilitación física. O sea, ya incluso, pero eso no significa que esa persona deje de ir a su fisio Ujú. o a su especialista, sino que con el yoga complementamos, ¿vale? Y es como que completamos, hacemos que ese proceso que estén haciendo, ya sea de salud mental o de salud física, sea aún más efectivo. Porque acuérdate que estábamos hablando al principio que el yoga, si realmente lo integras en tu vida y lo incorporas en tu vida, va a abarcar a tu alimentación, a tu forma de ver la vida, absolutamente a todo. Entonces, si tú estás en un proceso, ya sea físico o mental, y vas incluyendo hábitos que van a sentarte bien, por supuesto, va a interferir de manera positiva en ese proceso que tú estés haciendo. Ahora, ahora que te iba a preguntar, debido a los problemas de salud mental, ¿crees que ha podido tener más auge el tema del yoga? A la hora de mucha gente lo ha tomado como como una alternativa, como un proceso complementario. ¿Y crees que por eso ha tenido porque hoy en día el yoga está en auge? Antes, como tú decías, no hacía nadie y ahora se ve en todos lados. Entonces sí me gustaría que nos dieras tu opinión, que si crees que es el motivo por el que el yoga ha tenido tanto auge ahora por el tema de salud mental. Claro, no sé si es el motivo, así como el único, pero sí, vamos, seguro que sí, Ujú. que está influyendo muy directamente. Em, la realidad es que estamos viviendo en una sociedad, en un mundo completamente acelerado, Por desgracia, sí. en un mundo en el que no tenemos tiempo para nada y que cuando estamos teniendo tiempo, además, con el mundo de las pantallas, nos vamos, nos evadimos, consumiendo contenido multimedia, consumiendo, o sea, es todo es como que vivimos en un mundo en el que todo pasa deprisa, en el que no tengo presencia, en el que estoy aquí pero estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, en el que todo es para ayer, en el que todo eso está generando que vivamos en una sociedad completamente enferma de, como diría Marian Rojas de Tapé, enferma de cortisol, en una sociedad que está estresada, que está con ansiedad. A ver, que uno de los fármacos más vendidos a nivel mundial son los ansiolíticos. Sí. Pero ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Un mundo, es Entonces, que es un poco complicado porque el tema de la salud mental hoy en día también, creo yo, que a veces también el darle más bombo a un tema que la gente ya también se autopercibe como que tiene un problema de salud mental, ¿vale? Pero sí es verdad que la gente que de verdad lo tiene, sí acude a terapias a terapias complementarias, como hemos hablado, como el yoga, el zen, el tai chi, muchas. sí, Cada uno coge la que le lo que sirva. le pueda arreglar. Pero sí que es verdad que en la actualidad que vivimos en una sociedad completamente loca, como tú has dicho, estresada, enferma de cortisol, gente que sabe que está enferma mentalmente y no lo sabe y lo asimila, no se puede llegar a asimilar que tienes un problema realmente y decir, no, es que es normal en mi vida, no. Creo que deberíamos de parar y decir, oye, que el estrés diario no debe de estar normalizado. Exacto, exacto. Porque de ahí, como ya hablé en el podcast anterior con Desiree y con Juanjo, que también estuvo hablando del tema del estrés, de ahí podemos pasar a procesos mucho peores, como la ansiedad y la depresión. Exacto. Entonces, si de verdad todos estos procesos ayudan, de verdad, como el yoga, con los retiros, creo que la gente debería de darle un punto de atención y decir, por probar no pierdes nada. Claro. Sí, de hecho, yo te diría que
no te podría decir un porcentaje exacto, pero probablemente el 80% de mis alumnos que han llegado siempre a lo largo de los años vienen bien, porque le duele la espalda y el médico le ha dicho apúntate a yoga, o porque realmente, o sea, vienen más por la parte mental. O sea, necesito hacer yoga, hay algo que necesito parar y necesito ese momento. Claro, lo único que, bueno, que todavía pues a lo mejor hay personas que dentro de ese bucle que nos creamos, ¿no? Y esa historia que nos contamos, porque Sí. al final es como te cuentas y que te cuentas, no encuentran el tiempo para sí mismos, que a lo mejor son 2 horas a la semana, imagínate, 2 días, 1 hora, 2 días a la semana, em, y todo lo bueno que te hace, todo lo bueno que te ofrece. Parar solamente 2 horas a la semana a lo mejor te va a hacer tener mucho más tiempo que si ni siquiera paras eso. Porque cuando estás en el bucle y estás en ese proceso de no llego, no estás siendo igual de efectivo, no estás siendo igual de productivo, no estás aquí, No, no no. estás ahora. Y realmente estar aquí y ahora, no te digo todo el rato, a ver, que nada, que no somos, Sí. que no somos budas, ¿vale? Pero esos pequeños ratos que tengas de aquí a ahora te van a aportar tanto, no solo en ese momento, sino en lo que venga después, que merece mucho la pena. Y creo que sí, que cada vez más gente se está dando cuenta de eso. Y por eso el auge, ¿no? Del yoga. Claro, algo que está contrarrestando justo eso de lo que decimos, que están enfermas nuestras sociedades, pues evidentemente, ¿cómo no iba Es a que crecer? hoy en día todo ese tipo de aspectos de técnicas de relajación, bueno, si te metes en YouTube, los vídeos de todo de meditación, de música relajante, de música antiestrés, de música ambiental, de sonido de la naturaleza, Mm, técnicas de yoga, lo están petando. Y es porque la gente creo que intenta automeditar en su casa sin conocimiento, porque ahora te pregunto yo, no, meditar, ¿hay que tener un mínimo de conocimiento para poder llegar a meditar o eso lo puede hacer cualquier persona en su casa? Lo puede hacer cualquier persona en su casa. Pero con las instrucciones de vida o no hace falta ningún tipo. Con un vídeo de YouTube yo podría sentarme y ponerme Sí, a meditar. sí, lo que pasa es que creo que hay muchos mitos sobre la meditación, falsos mitos sobre la meditación, que hace que la gente como que le dé más miedo o sientan que es más difícil de lo que en realidad es. Ujú. Y todo eso que oigo, ¿no? Muchas veces de, no, es que para meditar es poner la mente en blanco. Madre mía, si fuese poner la mente en blanco, yo creo que no meditaría nada más que Buda. Nadie. O meditar, claro, es que tienes que seguir una técnica, no sé qué. Mira, meditar es tan sencillo como siéntate y estate aquí y ahora. Punto. Hay diferentes técnicas, por supuesto, muchas técnicas. Yo siempre la que recomiendo más fácil y más sencilla es, que son además las que se trabajan más en meditación y en mindfulness para iniciarte en la meditación, Ujú. que es la autoobservación corporal o la observación o trabajar a través de la respiración. Entonces, ¿en qué consiste? Siéntate, cierra los ojos y observa tu respiración. Punto. ¿Qué es lo que ocurre cuando estás observando la respiración? Que estás aquí ahora. Porque el proceso respiratorio está ocurriendo Claro. todo el rato, Mm. aunque no te des cuenta. Y simplemente por traerle la atención, ya estás aquí. Ya tu mente va a ir bajando el ritmo. Y eso no quiere decir ahora, porque claro, a mí me pasa, ¿no? Muchas veces alumnas que me han escrito, ay, Julia, que llevo ya 2 o 3 semanas que me he puesto a meditar todos los días, pero joder, no soy capaz de meditar, todo el rato se me va la mente. Y yo le digo, nada, corazón, esto es lo más normal del mundo. Tú lo único que tienes que hacer, te pones a observar tu respiración. Cada vez que te des cuenta que tu mente se ha ido, muy bien, te das cuenta y con la misma amabilidad que le dirías a un niño que le has dicho sentate aquí y no ha sido capaz de quedarse quieto porque es un niño, Ujú. y le dices, venga, otra vez, quédate aquí, pues te lo dices a ti misma, es como, ok, bien, me he ido, me he dado cuenta, Sí. palmadita, me felicito Vale. porque me he dado cuenta y vuelvo a la respiración. Y así todo el rato. Hasta que lo consigues. Y ya está, que estás 10 minutos así. Habrá días que te estés todo el rato como, ups, me he ido, me vuelvo a traer, me he ido, me vuelvo a traer. Habrá días que tengas más periodos de mantenerte ahí. Y así es como se va empezando.
Y da igual cuántas veces te vayas y vuelvas. Lo importante es sentarte. Y con el tiempo y con la práctica, eso será cada vez más fácil. Y podrás ir luego entrando en estados de meditación en los que sí que la mente ya se va calmando. Y tienes como, bueno, pues ya incluso no necesitas ni mirar, no necesitas ni prestar atención a la respiración. Estás aquí y ahora. Quiero entrar ahora en el tema redes sociales. Creo que es un tema que tanto hace bien como hace mal, ¿vale? Quiero hablar un poco de la influencia que ha tenido las redes sociales en el auge del yoga, porque creo que también a raíz de la pandemia, creo que a través de redes sociales se difundió mucho contenido de yoga para tranquilizar a la gente. Entonces, creo que a partir de ahí, porque creo que el boom gordo de las redes sociales fue a partir de la pandemia, porque todo el mundo estábamos encerrados. Por lo tanto, quiero que me comentes que si ese beneficio que ha tenido las redes sociales es real o hay una parte de engaño. Una parte de engaño refiriéndote a... De que si realmente lo que se difunde, el contenido que se difunde, es real o tiene algún tipo de invenciones que Vale. que ¿me entiendes lo que te digo? El que promueve ese contenido no tiene idea, digamos. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿vale? Yo creo que como en todos lados hay de todo. En general, te diría que las redes sociales, lo mismo que hablamos antes, ¿no? De la occidentalización del yoga, bueno, pues que las redes sociales en el yoga también tienen su parte buena y su parte mala. ¿Cuál sería la parte buena? La parte buena es que de una manera muy sencilla y muy fácil se está pudiendo ofrecer el acceso a conocimientos sobre el yoga a una gran cantidad de gente. ¿Vale? Simplemente, bueno, pues tecleando 4 cosas, un hashtag, no sé qué, puedes acceder a una cantidad de contenido brutal. Esto dentro de la sociedad digital en la que vivimos y dentro de la sociedad digital las sociedades de la información digitalizada y desde que llega Internet, ya no solamente las redes sociales, sino Internet en general, tiene su doble cara. ¿Cuál sería la otra cara? Que, bueno, el exceso de información puede llevar también a la desinformación. Puede ser perjudicial, ¿vale? claro. En tanto que puede haber contenido, como tú digas, que a lo mejor pues no sea todo lo veraz posible o que no sea todo lo auténtico o todo lo real. Pero bueno, luego ya creo que ahí ya también uno mismo tiene que hacerse responsable, ¿vale? De ir contrastando, de contrastar las fuentes, de hacer una investigación un poquito más allá de todo ese contenido que estés consumiendo, verificar, bueno, pues Pero- las fuentes, de dónde viene, hacer un doble, no sé, una doble búsqueda, Sí. ¿sabes? Y no creerte tampoco todo. Pero realmente la gente no hace eso. Es que mucha gente, el que promueve a lo mejor una técnica de yoga, a lo mejor no es instructor de yoga. Es simplemente un influencer que está de moda y acogió y empezó por el tema de hablar de yoga, eso. Y entonces no veo que una persona que no esté instruida en el tema, ¿por qué? Porque pueden llegar a lo como está leyendo, que había una polémica hace poco, que es del tema de los falsos gurús del yoga. Sí. Eso es otro tema que quiero que no hables porque creo que es eso. El intrusismo que hay dentro de las redes sociales hacia el yoga. Realmente la persona como tú, que eres instructora, que tienes tu página web, tienes tus métodos de contacto y se nota que son cosas reales, pero hay muchos que son solo redes sociales y de ahí no se le ve ya nada fuera. Entonces, quiero que me explique un poco qué más hacen de mal esos falsos gurús al yoga. Bueno, yo no sé si al yoga... Bueno, en realidad Bueno, hacen mal a la persona, A todo el ¿no? mundo, exactamente. Y bueno, sí, al yoga también, en tanto que bueno, pues está manchando, ¿no? Una disciplina que es pura en esencia y que se puedan estar como contaminando, ¿no? De otros aspectos que no son, que no pertenezcan al yoga o que bueno, que no sea realmente lo que el yoga quiere transmitir o lo que la enseñanza, que no se corresponda con las bases
de la enseñanza del yoga. Yo ahí de verdad que lo único que diría es a todo aquel que esté queriendo aprender, que esté queriendo investigar, que verdaderamente, que por favor, que contraste, que además hay un montón de bibliografía disponible en PDFs que puedes comprar en Amazon, que ya no hace Ujú. falta que nos vayamos a las Ya no. bibliotecas como antiguamente, en audiolibros, explorar o simplemente, como tú decías, verificar la fuente, ¿sabes? Verificar que esa persona que te está contando, lo que te esté contando, tiene una mínima formación, ¿vale? Que resuene. Y luego, yo qué sé, pues también que algo que resuene contigo, porque a lo mejor, yo qué sé, a alguien le resuena más uno que tiene menos formación que otro Claro. y por ahí puede ir entrando, pero que no se crean todo. Y sobre todo, es que para mí, cuando has dicho es verdad lo de la palabra gurú, que nadie es un gurú de nadie. ¿Te acuerdas que al principio cuando me decías qué es lo más importante de un profesor de Sí, yoga sí. o de un instructor de yoga? Y yo te decía, la humildad. ¿Qué humildad puede haber en alguien que se pone Está, la ju- etiqueta de gurú? está jugando un poco con la ilusión y la predisposición de esos alumnos, de esa gente que quiere hacer yoga. Claro, y además también creo que hay un peligro, pero bueno, sí hay un poquito de riesgo, ¿no? En que muchas veces en todo el tema del desarrollo personal, ¿vale? Ya no solamente del yoga, sino en todas las disciplinas que están relacionadas con el desarrollo personal, hay mucha gente que viene porque verdaderamente está mal Ujú. y está necesitando ayuda. Entonces, tener cuidado, ¿vale? Y tener un poco de respeto, de no aprovecharse de Eso eso. te iba a decir, creo que ahí es donde donde los falsos gurús, la gente que entromete en redes sociales, creo que se aprovecha de esa gente necesitada. Claro, a ver, mira, hacía poco hablaba con una chica que me comentaba, ¿no? Que le habían propuesto un retiro de un día, no sé qué, bueno, una señora que se hacía llamar healer en inglés, que significa sanadora, para quien Ujú. no sepa hablar inglés. Es que alguien que se haga llamar sanador, alguien que se haga llamar gurú, alguien que se ponga esas etiquetas, ya para mí Ya huele me desde parece fuera. una falta de respeto, Mm. porque al final tú no eres más que nadie. Tú simplemente, bueno, pues tienes un conocimiento que compartes y al final el proceso de sanación o el proceso de desarrollo personal no es ni siquiera es responsabilidad tuya, es responsabilidad de la propia persona. Tú le puedes acompañar, le puedes guiar, le puedes contar, bueno, pues mira, prueba este método, prueba el otro, prueba esta respiración, hasta... Ya está. No No, eres, no. no, simplemente, bueno, pues tienes un conocimiento que a lo largo de los años además se fue transmitiendo oralmente y ya está. Ujú. Entonces, no sé si te sirve un Sí, poco. me sirve. Pero era más o menos lo que yo te quería dar a entender mm, con la pregunta. Y ya para ir terminando, me gustaría que a esa gente que está en duda de sí o no hacer yoga, sí, no practicar, sí ir a un retiro, que le dé unos últimos consejos para que se decidan y para que puedan sacarle beneficio de verdad al yoga. Bueno, pues yo, el primer, no sé si consejo, porque consejos no me gusta decir que doy consejos, pero bueno, como tips o Sí. recomendaciones. Probar o sea, yo sí que les diría que les animaría a probar. Ujú. La mayoría de la gente que prueba se queda. O sea, yo por lo que he visto, por lo menos en mi camino, la mayoría de la gente que prueban se quedan. Que lo hagan siempre acompañado de un profesional, sobre todo si van a hacer yoga físico, alguien que pueda cuidar sus cuerpos. Porque, bueno, hoy en día, quien no tiene una hernia discal, un no sé qué, un no sé cuál, alguien que pueda cuidar eso, Ujú. ¿vale? Que te pueda adaptar tu práctica para que no haya una lesión. Alguien que pueda cuidarte Sí. y guiarte de manera adaptada a lo que tú necesites. Y que si has probado un estilo de yoga y no te ha gustado, pues un poco también que preguntes, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que es súper dinámico y súper activo y tal, y de repente se mete en una clase de hatha yoga, que es toda quietecita, tal y cual, esa persona, pobrecita mía, No va. se me va a subir por las paredes, ¿sabes? Y en vez de calmar la mente, lo que le vamos a generar es al revés, Más más estrés. estrés. Entonces, bueno, pues a esa persona, por ejemplo, que se asesore, o sea, decirle a la gente que se asesore para saber qué estilo es el que El que va a más se ser el le. mejor para, pues, por ejemplo, yo, para una persona que sea así,
todo polvorilla, como Ujú. digo yo, pues le recomendaría que empezara con un estilo de un Vinyasa Flow, que es algo como muy dinámico, tal, muy movido, porque lo que le va a ayudar es, tiene que moverse tanto y a la vez estar en la respiración y a la vez estar en el cuerpo, que no le va a dar lugar a estar en otro lugar que en su cuerpo y en su respiración. Ujú. ¿Y eso qué significa? Estar aquí Y ahora. y ahora. ¿Y eso qué significa? Estás meditando. Y no ha hecho falta que te sientes en un zafú o en un taburete de meditación para meditar. Has estado aquí y ahora durante una hora. Pero claro, por eso. O alguien a lo mejor que, pues sí, que es más tranquilo, que tal. O alguien, yo que sé, que tenga problemas más mayor. Es que simplemente que se asesoren con una persona, con un profesional y que prueben diferentes estilos hasta encontrar el suyo. Y que, oye, que si no les resuena el yoga, pues que prueben el tai chi O el zen, o el zen, o que vayan a montar o el bicicleta. qigong. Claro, pero que Todo puede prueben valer. que hay disciplinas y hay opciones para todos. Ujú. Bueno, pues Julia, ha sido un placer. Creo que me ha picado el gusanillo de hacer yoga. Mira, pues cuando quieras. Porque mira, toda la información que he ido recabando para hacerte la entrevista y con lo que tú me has contado, oye, pues mira, puedes decir, porque yo la verdad que hay muchas veces que tengo mucho estrés, no paro, porque tengo trabajo, este proyecto, tengo más cosas, y hay veces que digo, no me da la vida, no me da la vida. Y entonces creo que puede ser una manera de probar a ver si me puedo limpiar un poco ese estrés. Y nada, agradecerte tu entrevista, agradecerte toda la información que nos has dado. Espero que le sirva de mucha ayuda a mucha gente y que le pique el gusanillo también de practicar yoga y de esos retiros espirituales, detox que tú vas a hacer. Y nada, ya te pondremos las redes sociales por aquí, por si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Y nada, que muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Gracias a ti, de verdad, ha sido un placer. Vale. Y nada, si te animas, ya sabes, yo estaré encantada de acompañarte y de ir viendo tu proceso. Yo te avisaré. Muchas gracias. A ti. Venga, hasta luego.